vamos a edificar. Vamos a estar al Señor. Entonces, recordar, gracias a Él, que estamos aquí por las cosas que Él ha hecho. Señor, venimos ante tu presencia, Señor, declarando en este momento, Señor, que todas las cosas, Señor, que han sido cementadas, Señor, que no son parte de tu voluntad, son disipadas en este momento. Yo declaro, Señor, que en esta noche, más que desarraigar, Señor, plantamos tu reino, Señor, aún más avanzadamente dentro de nuestras vidas y dentro de nuestros hogares y casa. Yo declaro que se disipa toda distracción, toda cosa y obra de voluntad del enemigo, y todo diseño de Satanás es rompido. Yo declaro la profunda, abundante y sobreabundante voluntad de Dios. Y yo declaro, Señor, que con tu sangre tú nos has redimido, que con tu sangre tú nos has limpiado, Dios, y por sobre todas las cosas, Dios, que tú vienes en este momento, Dios, a transformar, Señor, a cambiar. Ábrenos el entendimiento, Dios. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios, de todo linaje, con lenguas nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra con poder altar. Al Cordero de gloria, vive al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Al Cordero de gloria, adorar. Vive y reina, al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Amén. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 10. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 10. Voy a leer de la versión que yo traigo y dice así: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego.
otras versiones dice, ahora ya también la seguir está puesta. Hay una versión que dice el hacha, y a este mensaje le hemos titulado la otra cabeza. Una de las funciones, y quiero que rápidamente vamos a entrar al tema, este no es un hacha, pero tiene una similitud en su forma de estructura. Una hacha usualmente es un poco más larga y es delgada. La función del hacha en sí es para cortar un árbol, y muchas veces nos imaginamos que cuando un hombre va hacia el bosque y va y corta un árbol, lo corta solamente hacia la mitad. Pero lo que podemos entender de este verso dice, y el hacha, está hablando del hacha y está hablando de las raíces. Y dice que el hacha fue hecha para cortar desde la raíz, no solamente cortar a la mitad o cortar hasta un cierto punto. Dice la palabra de Dios que la función del hacha fue hecha para cortar desde la raíz. Gracias. Y teniendo este concepto, el Señor nos empieza a decir para qué es la función del hacha y el por qué. Quiero que piense conmigo que la función del hacha es para cortar la raíz, y dice la palabra que todo aquello que no está dando buen fruto será cortado de raíz y será echado al fuego. El hacha en sí, la parte donde corta, es una cabeza, se le llama la cabeza. La cabeza fue hecha para cortar de la raíz. Y voy a llegar al punto. Dios nos ha puesto como cabezas. Dios le ha puesto a usted como una cabeza en su hogar. Dios le ha puesto como una cabeza dentro de la sociedad. Dios le ha puesto como una cabeza dentro de su reino. La palabra dice que somos reyes y somos sacerdotes. La función de un rey es ser cabeza. La función de un sacerdote es ser cabeza. Por lo tanto, su función es que siempre esté afilado su cabeza para poder cortar y disipar aquello que no pertenece ahí. ¿Para qué razón? Para que todo aquello que ha sido plantado que no es del reino de Dios sea quitado y en sí se ha puesto el reino de Dios. Vamos a entrar al tema. Allí, segunda, versículos 1 en adelante. Vamos a leer verso por verso, y hay una historia que relata muy interesante. Y dice, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 1 en adelante. Dice, y los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Llega un momento cuando los hijos de los profetas se dan cuenta de algo. El lugar donde estaban establecidos, el domicilio donde estaban, era estrecho. Esto significa que no había suficiente espacio. Y ellos llegan hacia con el profeta y le dan en sí la dirección y le dicen, mira lo que ha pasado, esto es lo que está aconteciendo. Se dice en sí, tengo apuntadas algunas cosas. Dice que Gilgal estaba relativamente cerca del Jordán, del lugar donde ellos proponían levantar un nuevo edificio. En Gilgal sabemos que fue el lugar donde hubo una generación donde fue circuncidada. Hubo una generación donde fue marcada. Fue en aquel lugar, en Gilgal, donde ellos fueron marcados y prosiguieron hacia algo más, hacia el Jordán. Y podemos ver que al cruzar el Jordán les esperaba muchas cosas y muchas promesas de parte de Dios. Y es ahí donde ellos se encontraban, en aquel lugar. Muchas veces en nuestras vidas marcados por Dios, pero tiene que haber un avance hacia algo más. No es suficiente que seamos marcados. Por ejemplo, puede ser marcado con su presencia, puede ser marcado cuando vienes a las aguas del bautismo por su espíritu, puede ser marcado por muchas cosas, pero en sí la pregunta es,
¿Qué tan estrecha está tu tierra? ¿Has avanzado hacia algo más? Continuemos. Esta es la definición de la parte derecho. Una tribulación. Ellos tenían un serio problema, y quizás la palabra muchas veces solamente la leemos y no vemos el contenido de ello, pero tenían un problema muy serio, porque en sí se estaba levantando una generación profética y el domicilio donde ellos estaban ya no les estaba funcionando. En sí la tierra ya había dado a su capacidad y se estaban expandiendo más. Ahí tenía más, tenía visión, que entendiera esto. Se dice que en este pasaje dice los hijos de los profetas. De acuerdo a muchas cosas se dice que este lugar era un lugar establecido donde en sí los profetas tenían una escuela profética, y es de ahí donde sacan el término una escuela profética. Imagínense enseñar a una generación a levantar, ser aquello que ha llamado Dios, pero en sí no tener las herramientas para expandir aquello. Muchas veces venimos a la casa de Dios y quizás nos encontramos en el mismo problema. Venimos hacia aquí y Dios nos ha dicho y nos sigue diciendo: son la generación profética que he levantado. Y llegamos a este lugar, algo bueno, pero la generación que va a expandir nuestro lugar e ir a la atención. Una de las cuestiones que a mí me interesa mucho acerca de esto, yo me puse a pensar, cuando los hijos de los profetas van con el profeta, ¿sería solamente una idea que ellos tenían o era algo evidente que estaba sucediendo? Cambiado de domicilio en un tiempo que no era apropiado. Muchas veces nosotros venimos ante el Señor y Dios quiere hacer cambios, pero nosotros ponemos un tiempo a ese cambio, y ese cambio, en vez de hacernos un bien, nos hace un mal, porque no fue al tiempo de Dios, fue a mi tiempo, fue a la forma de pensar mía. Y tenemos que entender que cuando Dios quiere venir a hacer un cambio, tiene que ser a su tiempo, tiene que ser en su forma. Imagínense si ellos se hubieran movido antes y no hubieran tenido suficientes personas para construir algo mejor, para hacer algo mejor. Hubiera habido una frustración. Y muchas veces en nuestras vidas con el Señor queremos caminar, queremos andar, y muchas veces queremos correr hacia un paso que Dios no nos ha llevado. Y muchas veces, en vez de ayudarnos ese cambio, nos viene a hacer un daño permanente que nos puede perjudicar a nosotros y a los que están alrededor de nosotros. Un cambio es necesario, pero hay muchas formas en las que uno puede cambiar. Se puede cambiar de lo malo a lo bueno. Se puede cambiar de lo bueno a lo mejor. Se puede cambiar a lo divino. Y muchas veces nos quedamos estancados. Cambiamos de lo malo a lo bueno, venimos al Señor y encontramos cosas buenas en la vida del Señor. Pero de lo bueno a lo mejor, quizás algunos alcanzamos ese nivel, pero son muy pocos los que alcanzan de lo mejor a lo divino. Y hay niveles en los cuales uno tiene que ir abarcando. El versículo 2 dice lo siguiente: vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga, y hagámonos allí lugar en que habitemos. Y el profeta dijo: andad. Cuando una cabeza le da una orden al resto del cuerpo, es algo que va a ser una acción. Por lo tanto, no tienen la misma visión.
Es lo mismo en el reino de Dios. Aquí los hijos de los profetas se sujetan a un profeta mayor, y bajo esa sujeción es que todos fluyen en una visión y la misma. Imagínense, yo me pongo a pensar, yo creo que los hijos de los profetas eran jóvenes en edad. Quizás algunos estaban en sus 30s, 20s o adolescencia. Pero yo me pongo a pensar, ¿por qué ir y estorbarse uno con tanto trabajo? Imagínense que quizás tenían familias, otros estaban casados y ya habían formado y establecido un hogar. ¿Por qué tomar en sí la molestia de ir con el profeta y decirle: ¿sabes qué? Nos tenemos que ir a mover. Ellos se movieron geográficamente, físicamente se movieron de un lugar hacia otro. ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué batallar tanto? ¿Por qué tomar esa iniciativa? Y muchas veces como iglesia progresamos y hacemos cambios, pero solamente a nuestra comodidad, porque hay cosas que ya tenemos establecidas o arraigadas que no queremos sacar y soltar e ir a poner a otra posición. Y ese es un problema, porque si estamos establecidos en un lugar con una visión, tenemos que fluir con ella. En ningún momento los hijos de los profetas se quedaron estancados. Aún geográficamente ellos se movieron. Recuerda, cuando el Señor quiere venir a hacer cambios en tu vida, no va a ser en una forma quizás progresiva. Quizás Dios te va a pedir cosas drásticas, y es en ese momento cuando tienes que entender que quizás literalmente te vas a tener que mover de una mentalidad a otra. Te vas a tener que mover de una postura a otra, y va a ser un cambio radical completamente. Es como la noche y el día. Va a ser como las tinieblas y la luz, un cambio drástico. Si nosotros no cambiamos de posición y de postura y no seguimos avanzando, aquello profético que se ha levantado no se encaminará hacia algo más grande y hacia otra dirección. Téngalo por seguro. Se puede estar en un lugar, puede estar estrecho, pero no va a haber crecimiento. Y en sí se nos ha hablado hacia nosotros en cuanto al crecimiento. Yo honestamente creo que el crecimiento también viene en números. Yo creo que yo tengo que ver la mano de Dios en una forma física. Yo no me puedo estancar en lo espiritual solamente. Yo estoy viviendo en un mundo físico donde hay cosas físicas. Yo también lo tengo que ver, pero para que ellos vean y que ellos crean. Se tiene que haber una evidencia de las cosas, y cuando no hay una evidencia, hay un estancamiento y hay un problema. Vamos a continuar allí. Dice: vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos un lugar en que habitemos. La palabra habitación o morada, esto significa que los hijos de los profetas ya tenían una habitación, ya habían hecho una morada. Y muchas veces nosotros venimos ante el Señor, y cuando venimos hacia con Dios, le decimos al Señor: bueno, Dios viene y Él nos lleva a su habitación y a su morada, pero Dios nos dice: bueno, hay otra habitación, vente para acá. Ok, y está bonito y contemplamos todo. Hay otra, y después hay otra, y tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir avanzando hacia otra habitación y otra y otra. Tiene que haber un avance. Pero muchas veces, tristemente, solamente nos quedamos en una parte de su habitación y su morada. Dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Imagínese qué tan grande es la sombra del Omnipotente. Si el Omnipotente es eternal
y no hay límite, y las cosas no bastan y no tienen tamaño ni forma. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso quiere decir que cuando yo me mueva hay una morada del Omnipotente, pero hay otra que no he conocido, y hay otra, y hay otra, y seguimos avanzando porque Dios es eterno, y porque es eterno, así también todas aquellas cosas que Dios quiere venir a mostrarte, a llevarte, sus moradas son infinitas. Gracias. Y los hijos de los profetas habían entendido algo, que la habitación y la morada donde ellos estaban era buena, habían avanzado, habían levantado otros profetas, tenían funciones proféticas, se había levantado una generación que estaba haciendo un bien, pero ellos entendieron: hay otra habitación, hay otra morada que va más allá que cualquier otra cosa, y nos puede llevar de una dimensión a otra dimensión. Versículo 3. Dijo: te ruego que quieras venir con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Solamente aquellos que son cabeza, y no estoy hablando de un liderazgo, no estoy hablando de trabajo aquí en la iglesia, yo estoy hablando del reino de Dios. Solamente aquellos que son cabeza van a entender, van a ser transicionados y se van a dimensionar. ¿Cómo se transiciona una persona? Dice en Romanos capítulo 12 versículos 1 al 2, dice que renovando el entendimiento de tu mente. Mucha gente piensa que transicionarse uno es sentir al Espíritu Santo, tener nuevas visiones, nuevas experiencias, etc. Esos son resultados de cuando tú renuevas tu mente. Todo empieza en la mente y todo termina ahí. El momento que tú no renueves tu mente, no hay forma de que tú puedas ser transicionado hacia otra cosa. Es imposible. Dice la palabra de Dios: renovando vuestro entendimiento. Vamos de gloria en gloria, somos transformados. Yo me asombro de este versículo porque dice: y dijo uno. Rogámoste que quieras venir con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Este hombre no era un hijo de profeta, era un siervo, y él fue con los hijos de los profetas. Él tenía una función con ellos. No era un siervo solamente, pero como siervo se unió a la visión de los hijos de los profetas. Y quiero aclarar esto: él no tenía herramientas. Él en ningún tiempo él tenía herramientas, porque si vamos leyendo podemos ver que llega un momento donde él pierde el hacha en el agua y él grita: ay, Señor mío, porque fue prestado. Él no tenía herramientas. Imagínate alinearte a la visión de Dios y de sus siervos y tú no tienes herramientas, ni sabes ni qué. Pero fueron los hijos de los profetas que le llamaron a él y le dijeron: ¿quieres venir con nosotros? Y él dijo: yo iré. Muchas veces llegamos a este lugar y pensamos: bueno, yo no sé cuál es mi llamado, mi don, etc. Yo no sé qué hacer en la casa de Dios. Pero hay alguien que te está llamando y te dice: ven, ayuda. No tienes herramientas, yo te las doy. Todavía no tienes tus propias herramientas, yo te las presto. Eso es lo de menos. El punto es aquí: alíñate a la visión, ven con nosotros. Yo me imagino que este siervo quizás ni sabía cómo cortar un árbol,
o cuál era la función del hacha, pero hubo algo que le despertó en él pasión para ir hacia con ellos, y hubo alguien que le enseñó a él cómo hacer el trabajo y cómo hacer la función. En nuestras vidas muchas veces pensamos que no podemos hacer las cosas correctamente o no sabemos cómo, y antes de venir al Señor nos sentimos de esa forma, y es algo normal, pero no nos podemos quedar estancados allí. Y muchos usan la excusa de que, bueno, no sé si le voy a ser fiel al Señor, no sé si lo voy a hacer. Es que en sí tú no tienes las herramientas para hacer el trabajo. Es Dios el que te las va a proveer, y a su tiempo Dios te dará tus propias herramientas. Y es lo mismo en el reino de Dios. Cuando tú vienes hacia el reino de Dios, quizás tienes la paciencia, yo iré, pero no sabes cómo dirigir eso. Y es la obligación de las cabezas de aquellos que ya han tenido una educación dentro del reino de Dios, porque ellos habían sido educados por el profeta mayor. Es tu responsabilidad como cabeza de enseñar a aquellos que aún todavía no tienen herramientas. La sabiduría, el entendimiento que Dios te ha dado a ti durante este tiempo no es para usarlo en mal, es para educar a los demás, es para ayudarles a ellos crecer. Una de las cosas que a mí me impresiona es que llegó un tiempo dentro de la ciencia cuando hubo un avance, y el científico Albert Einstein llega al momento cuando él encuentra una fórmula aparte de la bomba atómica. Llega el momento cuando se hace una sociedad y ellos deciden que tienen que hacer esta arma para la destrucción y la protección de las naciones. Para hacer la historia corta, me impresiona lo que dice él. Dice: yo nunca pensé que con el entendimiento de llegar a ser parte de la fórmula iba a causar tanta destrucción. Dijo: ese no fue mi plan iniciativo. Mi plan era para ayudar, era para ir. Y él para entendimiento. Muchas veces usamos el poder del saber para destrucción y no para edificar, cuando en sí el propósito ese no era el original. El propósito de que Dios te dé a ti sabiduría, entendimiento, es para que tú ayudes a alguien más. Al momento que tú no haces eso, tú causas tu propia autodestrucción y de las que están alrededor de ti. Seguimos leyendo el versículo 4. Cortaron la madera. Hay un poder en cortar un árbol. Yo le llamé así el poder de cortar un árbol, y lo voy a explicar un poco. Leímos en Mateo en el principio de que todo árbol que no estaba dando fruto iba a ser cortado de raíz. Esa es la función del hacha, cortar de raíz. Cortar de raíz. Imagínate que yo estoy cortando un árbol. No sé si me puedan pasar la caja de abajo, por favor. Imagínense que yo estoy cortando un árbol y que solamente lo corto hasta este nivel de estatura. Cuando yo trate de tomar un paso, al momento me voy a tropezar. Y en sí la función de que yo traté de hacer algo beneficioso para abrir paso realmente no sirvió de nada. Al lugar era un bosque y había árboles. Imagínense que hubiera tantos árboles y solamente los hubieran cortado hasta este tamaño. Cada vez que trataron de avanzar, se iban a estropear y en sí no iba a haber un avance. Cada vez que Dios viene a hacer algo a tu vida, Dios no lo va a dejar a la mitad. Dios te va a abrir paso
para que tú entiendas que Él tiene algo mejor. Va a sacar y va a plantar algo mejor. Y va a doler, pero en sí la función de un hacha es de cortar de raíz. Y muchas veces nos duele por la siguiente razón: no hemos dado un fruto y empieza a cortarnos, y quizás no la raíz, pero nos empieza a cortar para reaccionar que no estamos dando un fruto. En sí la función del hacha es para cortar de raíz. Todas las cosas que no han sido cortadas de raíz en tu vida, ten por seguro que son un estorbo y no te van a abrir paso hacia nada bueno. Solamente te van a estropear y van a continuar allí. Y ellos entendieron el concepto de cortar de raíz. Recuerda, va a estar afilada para poder cortar de inmediato aquello que no debe de estar ahí. ¿Cuáles cosas Dios quiere cortar? En Mateo habla acerca de los frutos. Gálatas 5 habla acerca de los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu y también los de la carne. Hay cosas que Dios quiere venir a cortar. Capítulo 6, versículo 5. Siguiente. Que derribando un árbol se cayó el hacha en el agua y dio voces diciendo: ah, Señor mío, que era emprestado, o que era prestado. La primera cosa que tenemos que ver acerca del versículo, y quiero que vamos a dar el ejemplo otra vez. La palabra de Dios, hay que ver estos detalles. El primer detalle que dice la palabra, dice que el hacha se le cayó. Solamente la cabeza, la parte de la cabeza no fue esta parte, fue solamente la parte de la cabeza. Porque si seguimos leyendo, dice acerca del hierro y cómo estaba flotando, etcétera. Solamente la cabeza fue la que se le cayó. Se me hace algo muy interesante, porque muchas veces cuando el enemigo viene, no está interesado tanto en esta parte, no está interesado en tanto en la demás función, está interesado en la cabeza. Si tú eres cabeza de hogar, el enemigo no está interesado en tus hijos, está más interesado en ti y cómo puede dañarte a ti para que empiece a fluir a todo lo demás del cuerpo. En la iglesia, el enemigo quizás no está tan interesado en cuanto a las almas que llegan, a los que ya están establecidos, pero está muy interesado en las cabezas. Porque si los hijos de los profetas, que son las cabezas, tienen que enseñar a los siervos y a aquellos que apenas vienen a tomar una herramienta para hacer una función, es más fácil lidiar con ellos que lidiar con el resto del cuerpo. Y es una estrategia y se ahorran tiempo. En sí lo que cayó al agua fue la cabeza, porque en sí el hombre no tenía la cabeza del hacha, no podía cortar árboles. Gracias. Lo que a mí me sorprende acerca del verso es que el hombre en ningún momento se quedó callado. En ningún momento se quedó callado. Muchas veces cuando venimos ante el Señor, hay cosas que el enemigo viene a diseñar y perdemos cosas. Hay veces que el enemigo nos roba cosas. Hay veces que aún nosotros en nuestros mismos errores caemos en una situación que no deberíamos de haber caído. Y muchas veces nos cerramos y nos aislamos. Y en vez de clamar a Dios, nos quedamos callados. Tenemos que entender una cosa: si nosotros no podemos clamar hacia con Dios, mucho menos voy a poder ir con mi hermano y decirle esto, esto y esto. Mi primera función no es de quedarme callado. Mi primera función es de clamarle a Dios y decirle: ay, Señor mío, esto, esto, esto y esto.
Él entendía que él había hecho algo muy grave, pero él entendía quién era su Señor. Entendía el poder que el Señor tenía y entendía también quién era el profeta. Hay una cosa que a mí me llama la atención acerca de este siervo. Él clamó porque él dejó a un lado sus emociones, dejó a un lado lo que qué diría la gente, cómo voy a quedar en mal con los hijos de los profetas, cómo me voy a mirar, qué irán a decir. Él dejó a un lado sus emociones, y es en ese momento, cuando fue sincero con sí mismo y con Dios, que él pudo abarcar y lograr algo más. Ejemplo, adoro a Dios, qué es lo que tengo que hacer, cómo me acerco ante Dios, que si paso, que si no paso, que si traigo la falda muy corta, muy larga, que si no vengo bien vestida, etcétera. El día que ustedes dejen de pensar en aquellas cosas y empiecen solamente a clamar a Dios y salga desde lo más profundo, es el día que va a haber un cambio. Es el día donde van a ver algo sobrenatural de parte de Dios en sus vidas, porque el día que el siervo clamó fue el día que él vio algo sobrenatural, el hacha regresar hacia él. ¿Qué es lo que el enemigo te ha robado? ¿Qué es lo que tú has hecho aún conscientemente mal, que no está correcto ante el Señor y que lo sigues haciendo? ¿Qué es lo que ha pasado? Son muy pocas las veces que me pasan cosas así. El Espíritu del Señor me está mostrando que muchos de ustedes tienen un problema con su lengua y que no han podido parar de hablar y que lo han querido callar, pero no han podido. Mira, la clave es que en vez de usar tu lengua hacia comunicación con alguien más, úsala hacia con Dios. Entre más hables con Dios, menos vas a hablar con la gente, menos vas a hablar con las personas. Recuerda que en tu lengua está el poder de la vida y está el poder de la muerte. El día que tú dejes de hablar de tus cabezas es el día que vas a aprender algo de ellos. Cuando tú estás hable y hable y hable y hable y hable, ya no puedes escuchar. No puedes escuchar. Escuchas puro murmullo, puro ruido y no alcanzas a distinguir la voz de Dios. ¿Cuál fue el problema en el Edén? El problema es que en sí toda la creación, y algo importante que el profeta decía el domingo, toda la creación, Adán y Eva, aún las plantas, escuchaban solamente una voz, era la voz de Dios. El momento que Eva empieza a escuchar a la voz de Satanás es cuando se hacen dos lenguajes. El momento que ella deja de escuchar a Dios y empieza a comunicar algo que no debería estar comunicando. Eso fue lo que le destituyó fuera del paraíso. El momento que tú empiezas a comunicar cosas que no te corresponden y que no debes, es el momento que puedes ser destituido fuera de tu paraíso, fuera de tu propósito, fuera de tu ministerio, fuera de tu, etcétera, 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 etcétera. Yo me imagino que quizás Eva y Adán no conocían todo de Dios, pero quizás sí conocían algunas cosas. Yo lo he dicho y yo he dicho que un hombre sabio un día me dijo: no juzgues lo que no entiendas, y aunque lo entiendas, no lo juzgues. Vamos a continuar. Yo puedo decir que la función de este siervo a mí me sorprende. En ningún momento él se quedó sentado. Muchas veces, les voy a poner un ejemplo, cualquiera de ustedes. Muchas veces en nuestras vidas el enemigo mismo viene hacia con nosotros, usa una persona o
aún nosotros mismos nos ponemos en situaciones donde quizás no son muy agradables. Este hombre en ningún momento, aunque él vio el hacha tirada, en ningún momento él se cayó. Pero la segunda cosa, una de las cosas y la primera cosa que el profeta dijo fue: andad, proseguir, ir, ve, sigue, etc. En ningún momento él viene y se sienta y dice: bueno, se me cayó el hacha, no sé qué hacer, estoy frustrado, ya no puedo cortar árboles, ya no les puedo ayudar, no sé qué voy a hacer. En ningún momento él tomó una acción de sentarse. El profeta fue muy claro al principio, dijo: andad. A pesar de todas las cosas y por sobre todo que se te venga a obstruir en tu vida, la palabra es: andad. Tienes que proseguir, tienes que seguir adelante. No te puedes quedar estancado. De que se te cayó el hacha, ve y agarra otra, mientras que alguien la puede salvar. Pero tienes que dar voces, tienes que hacer algo tienes que hacer. Y muchos de ustedes, así como están sentados, así físicamente, muchos espiritualmente están sentados. Cuando Dios ha dicho algo, ha dicho: andad. Dios nunca dijo: siéntate. Dios dijo: anda. Se te cayó el hacha, está bien, no te preocupes, hay otras. Te ponemos a hacer otra cosa, no le hace. Anda. Que tu familia, gracias, que tu familia, tu matrimonio no está bien. Está bien, es difícil, pero anda. Que tus padres no están contigo, está bien, pero anda. No te quedes callado, no te quedes sentado, no te quedes en una pauta en donde te quedes en un estancamiento. Tienes que acordarte que el momento que tú empiezas a accionar, hay algo que se va a poner a proseguir hacia adelante. Te tienes que oponer hacia lo que viene en contra de ti. Versículo 6 es el último, semiúltimo versículo que vamos a leer. Dice: y el varón de Dios dijo: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo nadar el hierro. Solamente la parte del hierro. El enemigo no está interesado en tantos detalles, está interesado en la cabeza, en lo principal. Él derriba las demás cosas. Solamente, y quiero que te grabes algo en esta noche, solamente la parte que da vida fue lo que se cayó para tratar de morirse. ¿Por qué dar vida? Porque en el momento que el hacha empieza a cortar, empieza a abrir paso y empieza a dar vida hacia otra dirección. Mateo dice que todo árbol que no lleva fruto será cortado. El hacha corta aquello que está muerto para dar vida. El enemigo está interesado que aquello que te da vida sea cortado, sea tirado hacia otra dirección. Tenemos que acordarnos que cuando nosotros nos levantemos, el enemigo no está interesado en que tú te expandas. ¿Expandas en qué? Expandirte en tu mentalidad. ¿Expandirte en qué? En sentir más amor hacia con Dios. ¿Expandirte en qué? Expandirte en tus finanzas. ¿Expandirte en qué? Expandirte en alcanzar el reino de los cielos. Aunque hemos tomado un acto de fe, al final no todos seremos salvos. La palabra de Dios dice que somos salvos por fe. Tu fe te lleva a caminar en la dirección que no ves, aquello que prosigue hacia adelante. Eres salvo por la fe. Tu fe te hace caminar hacia lo sobrenatural. Tu fe te hace caminar hacia la dirección que tú nunca esperabas. Tú eres salvo por la fe. Una de las cosas que a mí me impresiona de este siervo
que él nunca en su voluntad propia quiso echar el hacha al agua, en ningún momento. Su disposición era servir, era ir, quitar, plantar, hacer, construir. Muchas veces tenemos la voluntad de hacer cosas en el reino de Dios, y a veces vienen cosas, vienen pruebas, vienen procesos, vienen obstáculos, y no es nuestra intención caer en ciertas cosas. Pero tenemos que entender que cada vez que nos levantemos, el enemigo va a querer venir a obstruir. Y muchas veces quizás tú ves a alguien a tu lado, un hermano, una hermana, un alma, y quizás ellos no se querían poner en esa situación y no era su voluntad, pero están ahí. Tu obligación es decir: ¿dónde se te cayó el hacha? ¿Dónde está? ¿Está allá? Ok, vamos. Si al que está a tu lado se le acabó la fe de andar en lo sobrenatural y tú andas bien acá en lo sobrenatural, ayúdale a llegar a donde él estaba. El profeta no lo regaña, no le dice: ¿qué hiciste? Porque se te cayó, no es tu hacha. El profeta le dice: ¿dónde está? Y le pregunta para ayudarle. Por eso vuelvo a decir: no juzgues lo que no entiendes, y aunque no lo entiendes, y aunque lo entiendas, no lo juzgues. El profeta nunca vino juzgando hacia con el siervo. Él le preguntó: ¿dónde está el hacha? Versículo 7: y dijo: tómalo. Y él tendió la mano y lo tomó. Cuando tu cabeza no está en la posición correcta, no vas a funcionar. Nunca vas a funcionar. Yo les quiero dejar con dos últimas cosas. El espíritu de David es un espíritu en el cual puede venir a cortar, pero también, puede venir a restaurar. ¿Qué significa esto? Cuando David viene y se confronta contra Goliat, él le corta la cabeza, pero a la misma vez llega un momento cuando él se acerca a la cueva de Adulam y le llegan hombres amargados, heridos, quizás desahuciados, hombres que no tenían esperanza, hombres que ya se les había cortado la cabeza, en un sentido metafórico. Quizás no podían sustentar su casa, quizás ya no eran guerreros, quizás estaban depresivos, quizás muchas cosas, tenían enfermedad. La función de David y del espíritu de David no solamente podía cortar una cabeza, sino podía restaurar a varias. Y muchas veces nosotros nos ponemos en una posición donde queremos estar cortando y cortando y cortando y cortando cabezas, pero no sabemos restaurarlas. Y hay un problema ahí cuando no sabemos restaurar lo que Dios nos ha dado. Un ejemplo: si Dios está en tu hogar, en tu casa, aquí en esta casa y en tu ministerio, tú peleas contra el enemigo y le robas lo que es tuyo y le cortas la cabeza y vas peleando y guerreando, pero tus hijos están en casa y ellos no saben pelear por sí mismos y sus cabezas se han cortado y el enemigo se ha encargado de eso. Las almas, el enemigo se ha tomado la función de cortarles la cabeza para que ya no funcionen como cuerpo. Nuestra función no solamente es cortar cabeza, tenemos que aprender cómo entrar a Adulam y restaurar aquellas cabezas. Tenemos que aprender que tenemos dos funciones. No solamente es suficiente desarraigar, sino también tenemos que plantar de nuevo. Porque si desarraigamos solamente va a haber muchos hoyos, pero en sí no va a haber vida. Y la vida es algo vital. Y un último punto que te quiero dejar:
Vamos a imaginarnos el valle de huesos secos. ¿Tú no crees que en ese valle había profetas? ¿Tú crees que solamente era gente impía que murieron? ¿No crees que había profetas? Llega un momento cuando el profeta tiene amigos. Ya hay otros profetas. Imagínate el valle de huesos secos. Y él llega allí y ve a aquellos que profetizaban con él. Y eran cabezas. Y estaban secos. Ya no había vida en ellos. Y estaban muertos. El profeta tenía un poder tan grande para hacer tantas cosas, descender fuego del cielo, etcétera, etcétera. Pero también tenía el poder de restaurar cabezas. Él llega a ese valle y el soplo de vida de Dios empieza a restaurar aquello que estaba muerto de aquellas cabezas. No te estoy diciendo que literalmente no tenían cabezas, te estoy hablando en el ámbito espiritual. Imagínate él quedarse solo, que había muchos que profetizaban con él, que había muchos que le acompañaban, y habían muchos que hacían aquella función al igual como él. Pero llega el momento cuando aquello ya no está establecido. Recuerda, Dios vino a que fueras un hacha. No tienes las herramientas, no te sientes capaz, Dios te las puede dar. Dios te puede proveer de lo que no tienes. Quizás te las preste por un rato y después te voy a dar las tuyas. Es como al principio, un joven siempre empieza a manejar el carro de su padre, de su madre, pero al final él hace de él una vida establecida donde aquello que se le fue prestado ahora es de él. Es lo mismo en el reino de Dios. Dios te ha dado un hacha, y si no tienes una, Dios te la va a prestar, pero es para que cortes todo aquello que está en tu camino. Y recuerda, si eres cabeza, tienes que funcionar como cabeza. Si tú solamente estás funcionando y no escuchas a los hijos de los profetas, no escuchas a las voces que hay alrededor de ti que vienen bajo la dirección de Dios, el trabajo no lo puedes hacer solo. Y nunca te vas a mover de Gilgal al Jordán. Nunca vas a proseguir a ver aquello más glorioso que tenía Dios establecido. Aleluya. Tremendo mensaje. Si a alguien no nos entró, déjeme se lo resumo antes de irnos. Quizá no busque las citas, solo voy a mencionar. En Números 14:24, Dios dijo estas palabras: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, diga conmigo, otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. Diga conmigo, decidió. Esas palabras son claves. Otro espíritu y decidió. Yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Toda la generación de israelitas que salen de Egipto van muriendo, van quedando en el desierto. Pero un Caleb y un Josué, solo estos dos hombres, entran y conocen la tierra prometida. ¿Cuál es la razón? Porque hubo en ellos, ¿qué? Otro espíritu. O sea que, aparte de tener el espíritu de la generación que les tocó vivir, Dios puso en ellos el otro espíritu de la siguiente generación. ¿Y por qué alcanzaron? O sea, es doble espíritu, doble unción. ¿Por qué alcanzaron el privilegio de vivir en una generación? Y esta generación fue testaruda, fue criticona, fue murmuradora, y fue muriendo en el desierto.
en sus murmuraciones y sus críticas, y no tuvieron el privilegio de entrar. Caleb y Josué tuvieron el privilegio de entrar, y la razón, el trasfondo es espiritual, porque hubo en ellos, ¿qué cosa? Otro espíritu. ¿Y por qué Dios puso solo en estos dos hombres otro espíritu? No solo tuvieron el espíritu que correspondió a su generación, tuvieron el privilegio de tener otro espíritu, un doble espíritu, de la generación de enseguida. ¿Por qué? Porque ellos decidieron ir en pos de Dios. Nadie podrá tener excusa, nadie podremos tener excusa delante del Señor. Yo decido, usted decide, como cuando la Biblia dice: maridos, amad a vuestras mujeres. El amor no parte de un sentimiento, el amor no parte de una atracción física, el amor parte de una decisión. Usted decide amar, o usted decide odiar, o usted decide criticar, usted decide murmurar, usted decide humillarse. Usted es el que hace esa decisión, y en base a esa decisión que usted haga, Dios va a actuar enseguida. Estos hombres decidieron ir en pos de Dios y no quedarse en su círculo viciado de murmuración y de crítica como los demás. Ellos decidieron ir en pos del Señor, y eso acarreó que Dios trajera sobre ellos otro espíritu. Ahora, regreso al pasaje que esta sierva tocó del segundo libro de Reyes 6:1. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Fue el siervo de Elías, y como un fiel siervo, como un fiel escudero, le correspondió que él recibiera una doble porción de la unción que estaba en Elías. Y ahora él está con la siguiente generación, la generación de Elías, una tremenda unción, el profeta de fuego. La generación de Eliseo, la doble porción del profeta de fuego. La generación que sigue es la que les corresponde el doble de el doble. Dios mío, qué cosa tan grande. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, o sea, es la generación que sigue de profetas y le corresponde el doble del doble. Y debido a que hay en el ámbito espiritual de Dios la determinación de poner eso, esta nueva generación está inquieta, y por eso dice: el lugar en que moramos contigo es estrecho. Morar con un hombre de doble unción, ¿cómo que va a ser estrecho? ¿A quién se le va a hacer estrecho el morar con el hombre de la doble unción? Solo a alguien que está llamado a tener el doble de ese doble. Le va a parecer estrecho, no puede estar ahí, no cabe ahí, porque él está llamado a una dimensión mayor. ¿Sí entiende el punto? Ahora, ¿qué hay que hacer entonces? Vamos ahora al Jordán. Diga conmigo: vamos ahora al Jordán. Usted y yo no cabemos ya en el espíritu de la generación anterior. Tenemos que ir ahora al Jordán. Buscamos otro nivel de unción, otro nivel de experiencia, otro nivel de vivencia. Y la explicación estuvo tremenda. Andad. Ahora, los ministerios proféticos, su función es
desarraigar, como Dios dijo al profeta Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que saliese de la matriz te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Y cuál era el trabajo que tenía que hacer? Tenía que desarraigar, arrancar y destruir. ¿Qué cosa? Toda obra del diablo. ¿Para qué? Enseguida plantar y edificar el reino de Dios. Y esta nueva generación es llamada a eso. Pero tristemente a algunos les va a pasar lo que a este joven: se les cayó el hacha. No se puede cortar la raíz y derribar el árbol sin el hacha. Pero el hacha es prestada. Tú tienes algo que es prestado, no es tuyo. Yo tengo algo que es prestado y no es mío, y ese algo es el hacha, y esa hacha es la unción. Sin unción no se puede desarraigar las obras del diablo. Sin unción no se puede destruir las obras del diablo. Necesitamos el hacha, y el hacha es prestada. Posiblemente aquí, ahora, en esta noche, a alguien ha perdido el hacha. ¿En qué momento perdiste el hacha? ¿Y por qué se te perdió el hacha? Has perdido unción. Has perdido la unción, y sin la unción, ¿qué vas a hacer? No puedes seguir realizando el trabajo. Y esta noche es una noche de recuperación de hachas, de recuperación de unción. Miren, Dios está llamando a esta generación. Efraín, ven, mi hijo. Ahorita que pasaste, mira, y te veo. No ibas a venir. Te sientes súper mal. Ahorita que pasaste, te vi y dije: Dios bendiga a este muchacho. Casi siente que se muere, pero aquí está. Y viniste porque querías que Dios te sanara. Y nunca pensaste que era una noche de recuperación de hacha. Amén. Recupérala ahora. Vamos a recuperar el hacha. Vamos a recuperar el hacha. Vamos a recuperar la unción. Esta es una noche maravillosa. Vamos a recuperarla. Tal vez ni te diste cuenta en qué momento la perdiste. No te diste cuenta ni dónde cayó. Pero qué importa. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Amado Rey, gracias. Gracias por darnos esta oportunidad y esta reflexión para recuperar el hacha, para recuperar esa unción. Esta generación es llamada a desarraigar, a destruir las obras del diablo, a plantar tu reino. Y en el nombre del Señor Jesucristo, en esta hora, el hacha flota. Tómala, tómala. El hacha está flotando en el ambiente. El hacha está flotando en el ambiente y en este lugar. Usted que nos está mirando ahí en el internet, ahí está el hacha flotando. A su lado, tómela. Recupere la unción. Hay que hacer el trabajo de destruir las obras del diablo, de plantar el reino de Dios. Rebélese ahora. Una vez que ha tomado nuevamente el hacha con usted, dígale al diablo: eres mentiroso. Y en el nombre del Señor Jesucristo, te lanzo al abismo, de donde decreto que no salgas jamás. Desarraigo
toda obra del diablo ahora mismo, de cada vida, de cada familia, de cada corazón sincero que te pide, Señor, la ayuda y el auxilio. En el nombre de Jesucristo decreto presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios, doble de lo doble, doble de lo doble en esta hora, llenando, bendiciendo, fortaleciendo, hinchando, levantando vidas poderosas, una nueva generación llena de gloria y de poder. Aleluya, aleluya. Santo, 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 santo. Si toma el hacha, toma el hacha, toma el hacha, toma la unción, recupérala, úsala, úsala para destruir la obra del diablo, úsala para arrancar de raíz en el nombre de Jesucristo todo lo opuesto, toda la obra del diablo es desarraigada en el nombre de Jesucristo. Usa el hacha, bendito sea el Rey, bendito sea el Rey. Amacharo, lo mamá hojas, orama, rakasaya koa mamá, orama kaoya rama kamai. Vamos al Jordán, vamos al Jordán, vamos al Jordán. Es una noche de ir al Jordán, es una noche de recuperar el hacha en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, papá. Gracias por esta nueva generación que tú has levantado con poder. Oh, gracias, Rey. Gracias, papito. Gracias, papito. Gracias, papito. Aleluya. Santo, santo, santo. Aleluya. Aleluya. Nuestra vergüenza está expuesta bajo el sol. Por mucho tiempo se fue la alegría, no hay espíritu. Gracias, gracias. Unción fresca, 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 unción que regresa, unción que se restaura. Ay, 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 ay.
Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Vamos ahora al Jordán. Jordán significa el que desciende. Significa morir por completo a una condición anterior. Aquí es por donde cruzó el pueblo de Israel para morir a la vieja condición y empezar como una nueva generación conquistadora. Aquí es donde Juan el Bautista llevó a las aguas a miles que confesaban sus pecados porque querían un estilo de vida nuevo. Aquí es donde el Señor Jesús fue bautizado para iniciar su ministerio. Aquí es donde Naamán el leproso dejó la vieja condición y empezó una nueva vida. Vamos ahora al Jordán. Vamos ahora al Jordán. Porque la vieja condición es angosta. Nos sentimos incómodos. Necesitamos ampliar el horizonte. Necesitamos seguir desarraigando y destruyendo las obras del diablo y plantando el reino de Dios. Pero necesitamos el hacha. El hacha es prestada, la unción es prestada y Dios nos la ha dado con propósito. No la pierdas. Y si acaso la habías perdido, es esta una noche que Dios diseñó para que la recuperaras. Bendiciones, ánimo, ánimo. Actúa en fe creyéndole al Señor y que Dios te bendiga y te guarde. Haga Él resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Que Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Yo te bendeciré, dice el Señor. Adelante.